Buenos días. Hola, hola, hola. Acá está. Oxigenado, ¿no? No son las pilas, está rojo. Hola, hola. Es que no está con este. ¿No hay para cambiarle? Aquí se escucha. Si no, está acabado de ver. No, es que ni siquiera prende. No. Hola, hola. ¿Dónde cambiar? ¿No hay pilas para cambiarle? Exacto. A ver. ¿Qué es? ¿Doble o Doble. Ahí está. Hola. Está. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna. Mi nombre es Cristian Acosta David, soy residente de segundo año de Radiología e Imagen y mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negreros Osuna. El contenido a abordar el día de hoy vamos a hablar de la definición, epidemiología, anatomía, fisiopatología, el diagnóstico, métodos de imagen y escribir brevemente el tratamiento. En cuanto a la definición, pues vamos a tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna es un aumento benigno, como su nombre lo indica, del tamaño de la próstata debido a un aumento de los componentes del estroma y en menor grado de las células epiteliales. Desde el punto de vista macroscópico, es una adenomiofibroma, secundaria al desarrollo del estroma fibroso, generalmente en la zona anterior de la próstata, y sobre todo una proliferación de las células glandulares situadas en la zona de transición. Es el tumor benigno más frecuente en el varón, representa así la principal causa de síntomas del tracto urinario inferior, anteriormente llamadas como prostatismo. Y desde el punto de vista microscópico, hiperplasia prostática benigna es un conjunto de nódulos formados por tejido glandular, fibroso y muscular, resultante de un desequilibrio entre la proliferación y la apoptosis de las células prostáticas por efecto de dos factores principales, la edad y los andrógenos. Se dice que cerca del 50% de los hombres a los 50 años van a desarrollar hiperplasia prostática benigna y desde la primera hasta la tercera década de la vida apenas el 8% de las personas van a manifestar estos síntomas como tal. Y las personas mayores de 80 años es cerca o mayor al 80%, es decir, vemos un influjo directamente proporcional a la edad. Respecto a la anatomía, vamos a hablar de manera muy somera. Tenemos estos diagramas, ¿sí?, de la anatomía, bien, tanto en corte coronal, sagital y pues axial. ¿Sí? En este pues es de un paciente joven en donde pues vamos a determinar en negro, en color negro, la zona periférica, blanco pues la zona periuretral, la zona central, el verum montanum, las glándulas seminales, los conductos pues deferentes y como podemos darnos cuenta, la mayoría, o pues en general, está constituido por la zona periférica. La zona periférica, en cuanto a hiperplasia prostática benigna, no es tan importante, puesto que en estas se dan básicamente la mayoría de los cánceres de próstata, cerca del 70%. Sin embargo, la que sí está implicado o la que principalmente se ve afectada respecto a la hiperplasia prostática benigna es la zona de transición. Aquí vamos a tener básicamente lo que me enfoqué en traer tanto un esquema y una imagen de un T2, de una resonancia magnética. Siempre vamos a tener la que ser en un T2 pesado, es el estudio o la secuencia ideal para valorar próstata, al menos es lo que mencionaba toda la literatura que investigué, en donde podemos determinar la zona de transición, la zona periférica, la zona central y pues bajo de esta vamos a tener el recto. Posterior vamos a tener un corte coronal en donde ya podemos determinar las vesículas seminales, el paquete neurovascular, la zona central, la zona de transición y la zona periférica, así como el músculo elevador del ano. Vamos a tener en cuenta que pues, la próstata está irrigada por las arterias prostático-vesicales que surgen de las arterias ilíacas internas y pues dan origen tanto a la arteria prostática y a la arteria vesical inferior. Básicamente les traje tres imágenes, las tres imágenes seguidas, en donde vamos a tener tanto en la parte superior, media y en la base, cómo podemos determinar. Entonces, vamos a tener la uretra, ¿sí?, el estroma fibromuscular anterior, los conductos eyaculatorios, ductos eyaculatorios,
la zona central y pues la zona periférica respecto a la parte superior. En su parte media vamos a tener o vamos a determinar o se van a visualizar mucho más la zona de transición, la zona periférica y no tanto la zona central, así como un aumento pues en el estroma anterior de la zona fibromuscular. Y ya respecto a la base, básicamente vamos a tener el estroma anterior fibromuscular y pues las otras básicamente no vamos a visualizar. Aquí lo que vamos a tener es una referencia cruzada en corte sagital y pues en los coronales. La etiopatogenia, si bien no está muy bien esclarecida, se han pues como propuesto o se han dado múltiples propuestas, valga la redundancia, en donde básicamente lo que todo está influenciado es en la dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de la testosterona, posterior a que se actúa la 5-alfa reductasa. Es importante mencionar que hay como un punto de no retorno en cuanto a la edad, porque si se hace una castración, es decir, si el paciente, digamos, es un eunuco, a temprana edad no se va a dar la hiperplasia prostática, pero llega en un punto de no retorno, generalmente posteriormente a los 60 años. Así ya se dé pues, la castración total, independientemente se va a presentar la hiperplasia prostática benigna. Otro factor importante son los estrógenos y el sistema ortosimpático. Se ha visto muy relacionado que el factor de crecimiento, ¿sí? Fibroblástico generalmente tipo 1, es el que pues está mayormente relacionado con el aumento y con el adenoma prostático. Es importante que está también influenciado respecto a la genética, es decir, si pues los padres tienen un antecedente de hiperplasia, generalmente del 9 al 10% también van a padecerlo. Asimismo, la obesidad, a mayor riesgo de hiperplasia prostática benigna por el mismo influencia hormonal que está presente. En cuanto a la fisiopatología y la evolución propia de la enfermedad, vamos a tener que el componente, pues que hay un aumento del volumen, tanto en el componente estático como en el componente dinámico. El componente estático está directamente relacionado con el aumento del volumen prostático. ¿Sí? Es una condición bien sea necesaria, pero es insuficiente para la expresión clínica de la hiperplasia prostática benigna. Me explico, no significa que a mayor aumento o a una próstata más aumentada va a tener más síntomas el paciente. Por eso hay una pobre correlación entre estas dos, es decir, entre el hallazgo y entre el síntoma per se. El mecanismo por el cual la hiperplasia prostática benigna puede ser responsable de esta clínica es por una obstrucción vesical que comprende los mismos componentes. El aumento del volumen de la próstata, provocando así obviamente una reducción de la luz uretral, y el componente dinámico está relacionado básicamente con un aumento del tono muscular, del nodo muscular liso del estroma prostático por influencia del mismo sistema adrenérgico, cuyo número de receptores alfa pues sería mayor en cuanto haya mayor tejido. Entonces en esta sí está directamente pues proporcional. La presencia de un componente dinámico explica entonces el bajo grado de correlación atomoclínica que ya les había mencionado previamente. La evolución de la obstrucción intravesical conduce a una hipertrofia del músculo difusor. Entonces este va perdiendo su capacidad para tener una adecuada capacidad contráctil. Esta modificación de esta estructura muscular también puede ser responsable de un trastorno en la excitabilidad muscular y en consecuencia de la micción imperiosa. Esta obstrucción progresiva y la pérdida de la contractibilidad mencionada va a causar como tal una evacuación vesical incompleta y a su vez va a generar la micción por rebosamiento, lo que a menudo los pacientes lo refieren como incontinencia urinaria. Es importante que este aumento de la presión puede inducir tanto la formación de divertículos vesicales como generalmente calcificaciones, como podemos ver en esta radiografía de pelvis. Entonces, respecto a su evolución, tenemos que tener en cuenta que la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad benigna, no hay un riesgo de transformación maligna, sin embargo, no protege, ¿sí?, de que haya un desarrollo concomitante con un cáncer de próstata, ¿sí?, el cual hay que, eso todo es otro tema y pues posteriormente vamos a tener clases de eso. Básicamente quise traer estos esquemas en donde vamos a tener una próstata normal, en donde ya les había mencionado previamente que básicamente se va a dar o el crecimiento a expensas de la zona de transición y la zona glandular periuretral. Vamos a tener en color verde la zona glandular periuretral y la zona de transición. Esto es una próstata normal, a diferencia de en un componente, en un paciente que ya tenga una hiperplasia prostática benigna, donde es pues claramente el aumento básicamente de la zona glandular periuretral y de la zona de transición, que ya les había mencionado previamente. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener en cuenta que lo vamos a hacer
con los síntomas del tracto urinario inferior, bien sea irritativos u obstructivos. Los síntomas del tracto urinario inferior son poco específicos para la hiperplasia prostática benigna, pero representan el modo generalmente más frecuente de revelación pues, de esta enfermedad. La anamnesis tanto precisa elevar la magnitud de los síntomas, va a constituir como estos trastornos, bien sea del llenado, ¿sí?, que vienen a ser los síntomas del tracto urinario inferior irritativo, o generalmente los obstructivos, que ya es respecto a la fase miccional y posmiccional. Los síntomas irritativos son la polaquiuria diurna y nocturna, la nicturia y la urgencia mencional, a diferencia de los síntomas obstructivos, que están representados básicamente por una disminución en la potencia del chorro, una micción en 2 tiempos, con un goteo pues, posmiccional. También es importante y hay que descartar que los diagnósticos diferenciales que van a presentarse, es decir, un paciente con estos síntomas, generalmente, como cuando escuchamos galopar, lo que debemos pensar es en caballos, lo más probable o lo más frecuente es que sea una hiperplasia, pero no significa que no hayan otras patologías, o tenemos que también pensar en otras enfermedades del paciente, ¿sí? Alteraciones neurológicas, paciente con diabetes, Parkinson, todo esto también tiene que hacer como que en nuestra cabeza un todo, ¿sí? No es como una receta de cocina, pues, per se. En cuanto a la exploración física, la tan temida por nosotros, pues, los hombres, es importante mencionar que tiene una sensibilidad y especificidad muy baja. Generalmente, cuando se realiza, ¿sí?, tiene que ser manual, tenemos que ver pues que hay un globo vesical. Posterior a ello, lo que vamos a, digamos, identificar es la zona periférica, y que, como ya les había mencionado previamente, no es la principal zona o la que genera el agrandamiento, ¿sí? Sí para los cánceres, no para la hiperplasia. La principal zona afectada es la zona de transición. Y sobrevalora, ¿sí?, sobreestima el volumen de la próstata. Se menciona que cuando ya hemos, digamos, hecho un diagnóstico, o cuando los síntomas están presentes al tacto rectal, básicamente es cuando tiene una próstata con un volumen por encima de 50, es decir, cuando ya hay un componente pues, importante. Entonces, si bien es algo que tenemos que realizar, no es el más sensible ni el más específico en cuanto a hacerlo. Ya que, pues, si llegamos a alguno a realizarlo en su práctica médica, es importante tener en cuenta respecto a la hipertrofia, la prostatitis y el cáncer. Vamos a tener que la hipertrofia tiene una consistencia fibroelástica, la prostatitis es elástica y en el cáncer es pétrea, es decir, dura, es como una piedra. Por eso en las historias clínicas es como que lo que le decimos que generalmente como le palpó el urólogo. Su superficie en la hipertrofia es lisa e irregular, pues porque su alteración no está en la zona periférica, ¿ok? A diferencia del cáncer, que es irregular, en la hipertrofia pues es móvil la próstata, a diferencia en el cáncer, que es aéreo, porque pues compromete los planos adyacentes, ¿ok? Y el tamaño, si bien nuestro rol como radiólogos no es decir per se, pues, hasta donde hemos mencionado, no es mencionar que tiene hiperplasia prostática benigna. Nuestro rol es simplemente decir el volumen, y con base en eso, el urólogo ya va a determinar en las escalas del IPSS qué tan probable es o qué tan improbable, y ya definir el tratamiento. Me explico. En esta bibliografía mencionan que lo normal es hasta 20 y posterior a ellos hasta 40. Sin embargo, como muchos ya sabemos, en nuestro hospital, en nuestro centro, generalmente pues lo tomamos es cuando es mayor de 40 cc, aunque la literatura es muy variada, otros dicen 25, 30. Por lo mismo, nosotros simplemente nos enfocamos en determinar el volumen, ¿ok? En cuanto a lo que nos compete de radiología, tenemos que tener en cuenta los criterios del Colegio Americano de Radiología, que para pues mi sorpresa, el que está o el que pudiese estar apropiado es el ultrasonido pues transabdominal, ¿sí? A diferencia de lo que pues muchos podríamos llegar a pensar que es el transrectal o inclusive que es la reso. Sin embargo, por temas académicos, mi clase básicamente está enfocada, o voy a hablar básicamente de los hallazgos y de una clasificación de la resonancia. Porque si bien actualmente no está dentro de los criterios de la CR, pudiese llegar a ser uno pues, de los métodos de aquí a unos años, tal vez el método de elección, tal vez.
Cuanto al ultrasonido, pues básicamente lo que tenemos que determinar es el volumen, como les había mencionado previamente. En cuanto a un ultrasonido de, pues, abdominal, en ese es ultrarrectal, en donde vemos un ultrasonido ultrarrectal, donde vemos la próstata, una calcificación y un nódulo que básicamente generalmente se presenta. Y otro hallazgo importante es estas zonas de degeneración quística que se presentan en la próstata, pues que tenemos aumentado volumen. ¿Qué les quise traer? Pues generalmente más para nuestros compañeros residentes de primer año, en el cual el protocolo, pues bien hecho, debería llevar tanto el volumen vesical, ¿sí? Posterior a ello vamos a tener los parasagittales de la vejiga, tenemos que tener los jets porque es importante saber si está o no está obstruyendo pues la llegada de la orina por la parte de los uréteres, y generalmente lo que tenemos que después ya es pasar a tener un protocolo en donde vamos a tener en doble ventana la próstata en sus diámetros anteroposterior, lateral y craneocaudal con un volumen, como podemos determinar en esta, una próstata irregular con un volumen de 63, es decir, independientemente tenemos una hiperplasia prostática benigna. ¿Nos sirve o no nos sirve decir tiene calcificaciones, tiene criterios de benignidad y de malignidad? La verdad es que no. Nuestro rol como radiólogos, como les había mencionado ya en varias ocasiones anteriormente, es determinar el volumen, y el urólogo ya sé que viene a determinar cuál es el siguiente paso. Posterior a ello tenemos que hacer un diámetro, como un aumento, perdón, una magnificación de la próstata, tanto en transversal como en sagital. Después de esto vamos a tener que medir las vesículas seminales. Vamos a tener en doble ventana la vesícula seminal derecha, vesícula seminal izquierda, como una ampliación para ver, para no tener ninguna como alteración a este nivel. Y es importante también la vejiga posmiccional. Si bien muchos pensaremos, ¿por qué es importante? Porque esto hace parte dentro de los criterios diagnósticos en el cual el urólogo se basa. Se menciona que una vejiga posmiccional que permanezca con un volumen de orina residual mayor a 150 o 200 cc ya es patológico, y ya está como muy establecido que puede, digamos, estar en relación a hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, no es muy específico. ¿Por qué? Porque otra literatura menciona que generalmente cuando, o debería haber al menos un 50 o 60% de vaciamiento de un volumen premiccional y posmiccional. Es importante también, bien sea, volver a tomar una vejiga justo antes de la micción, porque durante nuestro estudio, bueno, si bien nos podemos demorar 10 minutos, puede que nos demoremos más inicialmente. Entonces puede que haya variado desde la primera toma de la imagen hasta esta. Entonces es como lo que siempre se menciona y lo que siempre nos dice nuestro maestro, el doctor Ornelas. Respecto a la tomografía, ¿cuál es su rol? Realmente, pues, no es un estudio, ¿sí? Ideal, ¿sí? Está muy limitado. Básicamente lo que se lo puede tomar o son hallazgos incidentales ante otras, pues, patologías que se están buscando. En eso, pues, tenemos dos imágenes de una tomografía axial contrastada en fase venosa, en donde pues podemos ver el aumento de la próstata, la cual está elevando el piso vesical, y pues con unas calcificaciones en su zona periférica. Pero pues respecto a la tomografía e hiperplasia no van de la mano, es muy limitada. Como ya les había mencionado, es importante tener en cuenta que la resonancia, si bien no está indicada por criterios de ACR, voy a ser claro con eso, puede que juegue o es una modalidad de imagen prometedora para la evaluación de la hiperplasia prostática benigna, debido a su alta resolución de contraste en los tejidos blandos, la excelente diferenciación anatómica, zonal, la caracterización morfológica, y el volumen prostático es más preciso, obviamente porque vamos a tener una magnificación y porque podemos determinar adecuadamente, pues, como tal una cápsula. La anatomía se presenta o se representa mejor en las imágenes de resonancia en un T2 pesado. ¿Ok? Tener en cuenta que vamos a tener 4 zonas glandulares y una zona estromal. Dentro de las zonas glandulares vamos a tener la zona periférica, la zona central, vamos a tener, aquí casi no se ve, pero es pues, la zona glandular periuretral, y respecto a la zona estromal, o a sí, tenemos el estroma anterior fibromuscular. Aquí pues ya podemos determinar o podemos ver adecuadamente en donde vamos a tener pues la zona periférica, vamos a tener la zona central, ¿sí? Aquí está pues como difícil de ver, pero tenemos la zona glandular periuretral. Posterior a ello vamos a tener la zona de transición y básicamente pues la uretra, pues la vejiga.
Entonces, esta clasificación que les voy a traer o que les tengo aquí a continuación se llama clasificación lobular de la hiperplasia prostática benigna. Es importante ya que en los pacientes con diferentes tipos de hiperplasia prostática benigna puede tener diferentes síntomas, ¿sí? Depende de cuál, digamos, esté agrandado, cuál zona, asimismo va a presentar síntomas y asimismo va a tener un tratamiento diferente. Entonces, inicialmente el que propuso esta clasificación es Weisserman y pues propusieron básicamente es para Estados Unidos perdón, fueron estadounidenses y según la ubicación del agrandamiento de la próstata, pues vieron como que qué patología era más frecuente en cuanto a qué zona. Posteriormente esta clasificación ya se adaptó a la resonancia magnética. Aquí les tengo básicamente el esquema en donde tenemos la zona periférica, la zona central, glandular, uretra, vejiga, el estroma anterior fibromuscular y la zona de transición. Entonces, esta es un tipo 0, pues es normal, ¿sí? Es una glándula prostática menor o igual a 25 cc, ¿sí? No muestra ningún agrandamiento. A diferencia ya que vamos a tener generalmente pues 5 tipos, de 1 a 5, en donde el 1 va a haber un agrandamiento bilateral de la zona pues de transición. Aquí básicamente pues vemos que la zona de transición normalmente es muy pequeña, la diferencia en esta donde es claramente más grande, ¿sí? La tipo 2 vamos a tener un agrandamiento retrouretral, es decir, si podemos ver la glándula, ¿sí? La zona glandular periuretral es muy pequeñita, casi que imperceptible. En el tipo 2, pues justamente vamos a también tener ese agrandamiento retrouretral y es la que nos genera la elevación del piso vesical. La tipo 3 ya es como un mixture, una mezcla entre el agrandamiento retrouretral y bilateral de la zona pues, de transición. La tipo 4 ya hay un aumento o un agrandamiento pediculario, solitario o múltiple de esta zona periuretral y glandular. En cuanto a la tipo 5, ya es el agrandamiento pediculado, también tenemos agrandamiento de la zona bilateral y pues de la zona periuretral. Y el tipo 6 es un agrandamiento subtrigonal. Aquí vamos a tener básicamente pues un resumen de todos los agrandamientos respecto a la clasificación lobular de la hiperplasia y les traje pues unos ejemplos de la resonancia, en donde tenemos una resonancia en T2 pesado en cuanto a un corte, una reconstrucción sagital y su coronal correspondiente, una referencia cruzada. Vamos a determinar líneas punta de la uretra, vamos a tener la zona central, la zona periférica y pues la zona de transición, en donde les había mencionado y recordamos generalmente es el aumento de la zona de transición en la tipo 1, como podemos visualizar en este corte. Tipo 2 que muestra es un agrandamiento de la zona retrouretral en la zona glandular periuretral y generalmente en las otras va a verse, pues están normales, es decir, la zona de transición, la zona central y la zona periférica. Y en esta tipo 2, como les recordé, generalmente es un aumento pues, de esta zona retrouretral. La tipo 3 ya es una mezcla, ¿sí? Tanto el aumento en la zona retrouretral y en la zona de transición, en donde es claro, ¿sí? Y ya está causando síntomas o obstrucción a nivel de la uretra. Y en la tipo 5, pues básicamente es ya una mezcla bilateral, tanto en la zona de transición, la zona retrouretral y un agrandamiento pues ya pedunculado, ¿sí? Que es básicamente lo que nos da la clasificación tipo 5. Entonces, es importante tener en cuenta que esta correlación de los parámetros clínicos y las mediciones derivadas de la resonancia magnética básicamente se enfocan en un volumen prostático total, ¿sí? Un volumen de la zona de transición, la protrusión prostática intravesical y la distancia a nivel del estroma anterior fibromuscular. Respecto al volumen prostático, prostático total, entre más alto se asocia con síntomas obstructivos de salida y síntomas moderados y graves, aunque la relación entre el volumen prostático y los síntomas del tracto urinario inferior no es directamente proporcional, como ya les había mencionado al inicio de la presentación. Entonces, ¿en qué ayuda? Pues ayuda en la toma de decisiones del tratamiento, incluido tanto la terapia médica y la técnica quirúrgica. Entonces, en la resonancia, a diferencia pues, de la anterior, es más precisa, podemos determinar muchísimo mejor los bordes y pues podemos dar un volumen más exacto para que el tratante pues se guíe y pueda dar un manejo pues más adecuado y más preciso.
En cuanto a la protrusión prostática intravesical, que es la distancia entre el orificio uretral interno hasta el extremo del tejido hiperplásico, ¿sí? Que sobresale pues en la vejiga, los estudios han demostrado que más de 10 milímetros han dado un resultado malo en el tratamiento médico y fracaso en la prueba sin catéter en la retención urinaria. Es decir, que si tenemos una protrusión prostática intravesical mayor a 10 milímetros, básicamente el tratamiento médico pues es nulo, es decir, tenemos que ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Pues nosotros no, el médico tratante. Pero por eso esto es importante, justamente es por eso importante. Y si determinamos en el ultrasonido, pues no vamos a darle ningún diámetro porque no va a ser objetivo, no va a ser valorable o va a ser de más difícil precisión. La distancia fibromuscular anterior es, como su mismo nombre lo indica, la distancia entre la próstata ventral desde el orificio uretral interno hasta el vértice, ¿sí? El acortamiento de esta distancia es un paso importante durante la micción. Se observa una correlación significativa entre el aumento de esta distancia y mayor síntomas del tracto urinario inferior. Ya para terminar, simplemente traer acotación que en cuanto al tratamiento está la abstención y vigilancia, los alfa bloqueantes, los inhibidores de la 5-alfa reductasa por la fisiopatología que les había mencionado que necesitamos esta enzima para que se dé la dihidrotestosterona, que es el metabolito activo. Se da esta asociación entre los alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, la fitoterapia, los anticolinérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Esta fue la bibliografía que tuve en cuenta y pues muchísimas gracias, feliz día a todas las madres, que aquí no hay, y esta es mi madre, que la amo mucho. Y es una imagen de mi pueblo en el Parque Central o en la Plaza Central, y en la iglesia.